Cero. Saludos, queridos seguidores, lectores y mecenas de disidentia.com. Toca meterse un poco en la politique, pero no de cualquier manera. Vamos a meternos en lo importante. La pregunta que vamos a lanzar y que abre nuestro programa es una pregunta que tiene tela. La última legislatura socialista. ¿Por qué hago esta pregunta? Pues porque vamos a intentar ponerla en contexto. Es decir, no solo si es la última legislatura socialista, porque lo decimos en modo, es una pregunta la que estoy formulando, no hago ninguna afirmación, sino saber las claves para que fuera la última legislatura socialista y de verdad hubiera más que una alternancia, una alternativa que cambiara radicalmente el devenir de la política de lo que ha venido siendo durante ya quizá demasiado tiempo. Entonces, para analizarlo y para intentar ver las causas de que esto tenga que ser formulado todavía como una pregunta, habida cuenta de todo lo que ha sucedido, que parece inverosímil, pero así es, cuento con José Luis González Quirós, al que ustedes ya conocen de sobra, que escribe columnas muy interesantes, a veces sobre temas más profundos, digamos, más disidencia, más allá de la espuma de la noticia, y otras veces cuando se dedica a escribir, digamos, de lo inmediato, de lo político, de la refriega política española, pues hay que reconocerle que tiene un punto de vista bastante original. Eso, podríamos compartirlo a veces o no, pero original desde luego es y aporta una visión diferente. Por eso cuento con él. Además tiene una amplísima experiencia en el mundo real de la política, de lo que es la política de verdad, ¿no? El día a día, la lucha, los acuerdos, las propuestas, en fin, todas las montones de condiciones que al final afectan al ejercicio diario de la política y lo convierten en un galimatías que desde fuera no llega a entenderse muchas veces ni de lejos. José Luis, ya te he presentado y la pregunta está ahí en la mesa. ¿La última legislatura socialista o, según parece, como se empeñan en promediar las encuestas o el promedio de encuestas, a pesar de los sesgos y quitando alguna que se va de madre, parece indicar que no estamos ni mucho menos cerca de que esta sea la última legislatura socialista? Sí, buenas tardes, Javier, y buenas tardes a los que, bueno, el tiempo en que nos oigan, a nuestros queridos lectores, ¿no? Y compañeros de aventuras y de debates en este espacio. Bueno, yo creo que no se puede todavía decir con seguridad que esta vaya a ser la última legislatura socialista, ¿no? Y desde luego no la última en sentido absoluto. Es decir, tendríamos que entender última en el sentido de que viene una legislatura que no sea socialista, o sea, que sea, pues, digamos, de centro-derecha, ¿no? A mí me parece que no se puede decir todavía con seguridad, y esto hay que distinguirlo de los deseos de cada cual o de lo que cada cual piense que sería más conveniente, ¿no? Yo, por supuesto, creo que sería muy conveniente para España que esto cambiase, ¿no? Pero otra cosa es que crea o dé por hecho que se están dando las condiciones necesarias para que eso suceda, ¿no? Estoy un poco lejos de eso, ¿no? Pero no es que esté yo un poco lejos, es que creo que estamos todos un poco lejos. Es decir, no se puede no se puede todavía comer el pavo de la Navidad, ¿no? Es decir, queda mucho tiempo por delante, quedan 2 años que es muy difícil que sean menos, porque la fórmula en la que está trabajando el presidente del gobierno, con independencia de que sea justo o no la imagen que se tiene de él sobre que por encima de todo quiere permanecer allí, es en todo caso la imagen de una coalición muy complicada que tiene la desventaja para él de la inestabilidad y de la condición sorpresiva de muchos acontecimientos, ¿no? De pactos que por la mañana no se hacen y a la mañana siguiente sí se hacen y cosas así, pero de lo que necesita, que le hacen necesitar que eso se consolide, que pase tiempo. Es decir, que el tiempo vaya amansando las aristas de esa coalición, tanto porque se acostumbren a funcionar con un esquema tan complicado como el que tienen y tan escaso de apoyo parlamentario, porque realmente el partido que tiene la presidencia del gobierno tiene una presencia parlamentaria muy pequeña, que normalmente no daría para dar un gobierno, ¿no?
tiene la ventaja de que es la mayor de las minorías, pero no está muy lejos de una mayoría, ¿no? Entonces, primero, tanto por las características personales que se atribuyen al presidente, sean justas o no, yo creo que lo son. Yo creo que este es un hombre que, como todos los políticos, por otra parte, intenta estar en el poder el máximo tiempo posible, ¿no? Pero segundo, por el hecho de que la legislatura está apoyada en una coalición que es de suyo inestable, que es la primera vez que se da en la historia política de la democracia del 78, pues necesita tiempo para consolidar eso, porque además está claro que sobre eso es sobre lo que va a pilotar un posible nuevo gobierno. Por tanto, no puede llegar a las elecciones en un momento de división o en un momento de ruptura, porque eso significaría necesariamente la derrota electoral, ¿no? Por tanto, yo creo que desde el punto de vista del interés del gobierno, la legislatura va a ser larga. Primer factor. Segundo factor, estamos en una situación política extremadamente complicada. Es decir, no solo por las cosas que han pasado recientemente, ¿no? Sino por todo lo que me refiero sobre todo a dos, la pandemia por una parte, la crisis económica y la ruptura de una serie de procesos, la amenaza de otros que están ahí en el horizonte, como una cierta posibilidad de desabastecimiento, el cambio del marco político internacional, que ha sido absoluto, es decir, en lugar de Trump está Biden, las alianzas nuevas, en fin, está todo como muy revuelto, ¿no? Europa en una situación sin Merkel, que ha sido, para bien o para mal, la columna vertebral de los últimos casi 20 años, ¿no? Entonces yo creo que eso significa que estamos en una situación política extremadamente delicuescente, ¿no? En que dentro de un año pues podemos tener una situación que se parezca muy poco a esta, ¿no? Y eso, por desgracia, para mi punto de vista, puede pasar tanto favoreciendo una alternativa como perjudicándola, ¿no? De manera que yo no lo veo claro que vaya a ser la última alternativa socialista. Lo desearía, por supuesto, y creo que habría que hacer lo posible para que así fuese, porque no me parece que esta legislatura y este gobierno estén siendo especialmente beneficiosos, ni mucho menos para mi país, ¿no? Pero no lo veo tan claro como a veces se quiere hacer creer, ¿no? Termino ya, Javier. Es normal que el Partido Popular se entusiasme con la idea y enardezca a sus seguidores y junte y llenen una plaza de toros y digan que esto es pan comido, pero de ahí a la realidad yo creo que queda un gran trecho políticamente hablando. Digan lo que digan las encuestas, que en estos momentos lo que dicen, y ahora sí que termino de verdad, es que, bueno, hay una situación que solo deja dos posibilidades de gobierno y ninguna de las dos tiene una clara mayoría, ¿no? Está todo absolutamente en el filo de la navaja, ¿no? O sea que la cuestión también es la pregunta que sería más importante, o la segunda pregunta importante de esta conversación sería, bueno, es decir, suponiendo que fuera posible que fuera esta la última legislatura socialista, o bueno, socialista, o lo que sea de la coalición que conforma ahora mismo el gobierno, que es una especie de pupurrí bastante, a mi juicio, bastante infumable. La pregunta sería, bueno, bien, hay una alternancia, pero la pregunta de fondo es que la política no consiste solamente en conseguir los votos, sino conseguirlos para qué. Es decir, una alternativa o una alternancia, es la pregunta, ¿no? Porque si lo que se produce simplemente es una alternancia con pequeñas diferencias, como se pretende vender generalmente con una posible mejor gestión, que yo a veces la considero que esto es otro de los mitos del centro derecha. Yo creo que el centro derecha tampoco es un extraordinario gestor. No lo ha demostrado en la anterior ocasión que ha tenido el poder. No ha sido un gestor que haya realizado de verdad verdaderos progresos en cuanto al modelo de Estado. No ha cambiado una serie de problemas, no ha afrontado problemas muy graves, sino que los ha dejado ahí prácticamente sin tocar. Es decir, hay una cuestión que me gustaría poner sobre la mesa para aquilatar un poco más esta pregunta de gobernar para qué. Pues recientemente pues, salía el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, indicando al Partido Popular que tendría que hablar más de economía, ¿no? Pero yo creo que eso, que lo diga Mariano Rajoy, es un flaco favor
a quienes pensamos que la economía de verdad sí es importante, pero que si lo dice Mariano Rajoy nos puede inducir a equívoco, porque para Mariano Rajoy, que como todos sabemos no era amigo de meterse en líos, quizá lo que él entiende por hablar de política es hablar de algunas cuentas, ¿no? De hacer algunas cuentas, pero no desde luego de cambiar determinados modelos o el modelo económico de España, en el que lo cierto y triste es que cada vez estamos más lejos de la convergencia con Europa a nivel de rentas, de riqueza per cápita, y que estamos más lejos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuadrar un poco más las cuentas. Ya sabemos lo que hizo Rajoy en su momento. Que hable y que saque a la palestra a Rajoy el tema de la economía no hace sino desgraciarlo, bajo mi punto de vista, y dar argumentos a quienes creen que hablar de la economía no es lo importante, porque la economía es simplemente algo demasiado materialista y que no encaja directamente con esta guerra cultural, y cuando yo pienso que es justamente al revés. La cuestión económica es una cuestión extremadamente ideológica y basada, y tiene desde luego unos principios o unas ideas que se confrontan con otras de forma bastante notoria, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, supongamos que se produce el cambio y que hay una alternancia, o la pregunta es, ¿gobernar para qué? Porque, ¿para qué? ¿Para continuar un poco con esta alternancia bipartidista o de verdad para hacer algo más de lo que se ha venido haciendo desde hace bastante tiempo? Bueno, vamos a ver, la política es tan complicada que, estando de acuerdo con casi al 100% con todo lo que has dicho y con los juicios que has emitido, de manera que en eso estoy completamente de acuerdo contigo, pero querría hacer una reflexión que me parece que es importante y que tiene que ver con cómo es de hecho la política, no con cómo debiera ser, ¿no? Pero sí cómo es de hecho y cómo es de hecho en la España de esta primera mitad del siglo XXI, ¿no? Y es que, digamos, antes de las elecciones todo se concentra en ganar y luego ya veremos. Esa es la filosofía que ha dominado, no ya en el centro derecha, sino también en el lado contrario, ¿no? En general tenemos, sobre todo los que somos liberales, pues tenemos un poco la impresión de que los de izquierda pues han hecho luego más cosas que tienen que ver con su ideología, ¿no? O por lo menos han vendido mejor propagandísticamente ese aspecto, ¿no? Pero bueno, yo creo que tampoco es exactamente así, tampoco creo que hayan hecho ninguna revolución esencial, simplemente pues han tocado las narices un poco por aquí, otro poco por allá, pero bueno, también han ido al mantenerse al día a día, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, la política es así. Entonces, ahora de cara a las elecciones, pues los partidos piensan que los electores conceden importancia a los asuntos de carácter, digamos, ideológico, ¿no? Y entonces acentúan su aspecto ideológico, ¿no? Pero luego cuando llegan al gobierno, pues sin que se incurran las exageraciones que el propio Rajoy reconoce cuando dice nosotros pensamos que había que bajar los impuestos, pues llegamos al gobierno y vimos que había que subirlos. ¿No? Claro, es que esto es bastante peculiar, ¿no? Es decir, o ustedes eran unos ignorantes absolutos acerca de lo que ocurría, ¿no? O ustedes son unos irresponsables, ¿no? Y unos mentirosos. Es decir, esa explicación es siempre mala, ¿no? Porque usted no sabía lo que pasaba en España, ¿eh? Pues si no lo sabía, muy mal, no sé, ¿para qué se propone como gobernante, no? Y si sí lo sabía, ¿por qué nos lo ha ocultado, no? Y si no nos ha ocultado, no nos lo ha ocultado, sino que simplemente se ha encontrado con algo inesperado que, pues oiga, usted es un desastre, o sea, usted es como, bueno, pues no sé si le ponemos yo imagino que esto es como si pones a un tipo no sé, para gobernar un barco y de repente pues dice, bueno, pero este barco no tiene freno, ¿cómo se frena este barco? A ver si vamos a pinchar, ¿no? Oiga, los barcos no pinchan, ¿no? O sea, debería saber usted por lo menos eso. Bueno, no sé, la analogía es un poco exagerada. Lo que quiero decir es que en época preelectoral se puede dar esa excepción. En época postelectoral es otra cosa. ¿Dónde está la clave? Pues a mí la clave donde me parece que está es en lo siguiente. Los partidos tienen la mala costumbre
de no analizar a fondo los problemas y de no mojarse con las soluciones. Tienen miedo a que lo que digan les haga perder votos. Y como tienen ese miedo a que lo que digan les haga perder votos, naturalmente cuando están en el poder no lo hacen porque siguen teniendo el mismo miedo. Entonces, yo creo que lo que cabe pedir a los partidos es que sean más explícitos. Y concretamente al Partido Popular, yo en la medida en que tengo ahí amigos y gente que se supone que entiende de algo y que puede tener alguna influencia, aunque yo creo que las influencias son siempre muy pequeñas, ¿no? Pues lo digo continuamente, es decir, hay que tener un programa más explícito y más atrevido, un programa que convenza, que sea persuasivo y que sea claro. Porque claro, si no os atrevéis a tener ese programa, pues entonces la gente tampoco va a saber muy bien por qué merece la pena hacer el esfuerzo de que ganéis, ¿no? Entonces, en el fondo, cuando un partido no hace un programa claro, lo que subyace es que de fondo no cree en lo que dice creer. O sea, ese es el problema de fondo, ¿no? Es decir, que cuando oímos al presidente del Partido Popular decir, pues vamos a hacer una más sociedad y menos Estado, más no sé qué y más... Bueno, ¿eso en qué se traduce? Vamos a hacer una educación mejor. Pero, oiga, explíqueme usted cómo se hace eso, ¿no? Cuénteme algo, por favor, bueno, cuénteme algo. O más maternal, ¿no? Me comentabas bueno, que... sí, bien, la tríada esta que se le ha ocurrido de libertad, fraternidad y maternidad, pues no deja de ser con perdón, una cosa curiosa, casi diría yo que una parida, con perdón, porque no quiero ser respetuoso con alguien que puede llegar a ser presidente del gobierno, ojalá lo sea, ¿no? Bueno, pero puede decir parida, no está exento, ¿no? Es que son ganas de hacer frases, ¿no? Y de sorprender al público. Claro, yo, por formación y por mentalidad y por toda una vida dedicada a esto, del trabajo intelectual, digamos, y de la política entendida como una actividad noble y que implica ideas, pues creo que el trabajo que hay que hacer no es una frase más o menos bien sonante, sino explicar qué te pretendes hacer. Y a mi modo de ver, y en esto, Javier, creo que vamos a estar muy de acuerdo, aquí no hay más que una posibilidad de cambio, que es decir, que usted, mire, vamos a acabar con este estado mastodóntico que tenemos. Es decir, es un estado que nos está machacando, que impide el progreso real de los españoles. Esta es la pura verdad, ¿no? Es decir, yo a día de hoy, a lo mejor en otro momento pienso otra cosa, pero a día de hoy estoy convencido de que la alternativa que hay que proponer a los españoles es decir, oiga, si usted quiere que gobiernen los socialistas, ya sabe que va a tener pues, más impuestos, más intervención, más leyes, más organismos, más observatorios, más controles. En fin, ahora el Ministerio de Igualdad, que ya es genial, ¿no? Que exista un Ministerio de Igualdad, ¿no? Pues ahora está diciendo que va a vigilar las miradas en las empresas, ¿no? Bueno, pues ese es el programa socialista. Entonces, el suyo tiene que ser nítidamente distinto. Por cierto, Casado lo dice. Pero resulta que no basta, a mi modo de ver, y termino ya, Javier, con decirlo, sino que hay que mostrarlo. Es decir, que vamos a hacer cosas distintas, ¿como cuáles? Pues mire usted, vamos a hacer esto. En educación vamos a hacer que las universidades sean más competitivas y para eso vamos a empezar a trabajar en serio por la autonomía de las universidades y para eso vamos a invertir no sé cuánto y vamos a hacer esta ley que va a hacer tal y va a hacer cual. Si no lo dices, es que no lo tienes pensado. Y si no lo tienes pensado, lo más probable es que cuando tengas en tus manos el gobierno de la universidad, pues la dinámica de las universidades, con todos sus infinitos intereses y los cientos de miles de profesores o decenas de miles de profesores que hay ahí, cada uno con su historia particular y sus chiringuitos y sus discípulos y sus compromisos, sus deseos y su tal, pues todo sigue igual, ¿no? Entonces, yo tengo esa discrepancia política de fondo con la posibilidad de una alternancia, ¿no? Que la alternancia, bueno, se basa en un desideratum, bien, que pues ojalá sea así, ¿no? Pero no se atreve a hacer explícito un proyecto nítidamente distinto. ¿Por qué? Pues probablemente porque se tiene miedo a que eso haga perder las elecciones, ¿no? Sí, okay. Bueno, por ejemplo, a mí me llamó la atención que mientras estaba la convención que se suponía que era para el rearme ideológico, la señora Cuca Gamarra saliera a la palestra de decir que el ecologismo y el feminismo eran elementos sustanciales del Partido Popular. Es decir, si estamos
haciendo una convención para un rearme ideológico, igual todo ese tipo de cosas estarían en suspenso, ¿no? Hasta ver qué propuestas existen y si existen otras formas de entender determinadas cuestiones que serían sustanciales, ¿no? Entonces me hizo gracia porque digo, bueno, ¿para qué está toda esta gente aquí aportando y debatiendo a la que han invitado si ya parece ser que desde el propio partido anticipan que hay cuestiones que no son negociables ni discutibles, pero no porque se puedan excluir o negar, sino simplemente porque igual la forma en que se especifican o se enuncian sea una forma bastante, bueno, entre indefinida y sobre todo bastante con un olor o con un aroma demasiado parecido a lo que ya hay, ¿no? Que es precisamente lo que habría que cambiar o que habría que reemplazar, ¿no? Esos enfoques, ¿no? Ese tipo bueno, pues ese tipo de generalidades de que hay que estar del lado de la historia, ¿no? Es decir, porque, bueno, pues como los que escriben la historia o la reescriben son los que están más determinados a tomar el poder, en este caso, pues digamos cualquier izquierda que podamos entender, pues no hay que ponerse, sino que hay que estar, digamos, en el proceso, ¿no? Hay que estar en ese proceso y no salirse fuera de ese proceso, porque salirse de ahí es malo. Luego, ahora vamos a hablar también de la otra derecha más adelante, que es la otra derecha que encarnaría a Vox, ¿no? Porque tampoco está de más que la saquemos a colación, pero antes de eso, a mí me parece, por ejemplo, que los planteamientos que hay de fondo en una parte importante del centro derecha, que a mí realmente cada vez me parece menos centro y también menos derecha, por supuesto menos derecha quiero decir, es la idea esta de que, bueno, pues que cuando se trata de ganar elecciones, lo que hay que hacer ahora mismo, según está el reparto digamos, de potenciales electores distribuido entre el eje izquierda y derecha, lo que hay que hacer es colindar con el PSOE, que es lo que decía Núñez Feijóo. A mí ese tipo de juicios, aparte que equivocados, muy equivocados desde el punto de vista de la estrategia, en mi opinión, es que simplemente lo que te están dando a entender es que lo que tú quieres es el poder por el poder, ¿no? Te da igual colocarte aquí o allá o defender una cosa u otra. Desde ese razonamiento que está presente en una parte importante del partido, podríamos entender que, puesto que los nacionalistas han evolucionado algo más exótico y se han convertido en independentistas irredentos, pues ahora lo que habría que hacer es convertirte tú en nacionalista para ganar los votos de los nacionalistas que no son independentistas. Yo no sé si eso es una forma de tener una estrategia de partido, una estrategia política. A mí me parece que es una estrategia lo que se llama marketing del segundo vendedor, ¿no? Del que llega después al mercado, ¿no? Pues que no va a crear un producto innovador, sino que se limita a intentar coger los restos de lo que no consigue vender, apropiarse el líder del mercado, ¿no? Es decir, vas moviéndote detrás del líder y lo que el líder no consigue capturar, pues intentas capturarlo tú. O sea, eso implica también no tener iniciativa, no supone en realidad un planteamiento distinto, es una especie de política que no es ni política, y bueno, pues a mí eso me preocupa bastante, Luego, ya para terminar, otra cuestión que me preocupa muchísimo es el haber interiorizado de que una serie de clichés, todo esto una serie de cosas muy de corrección política, muy relacionados, digamos, con convertir la política en una cuestión meramente cultural, de debates culturales, ¿no? De confrontaciones culturales, pues está, digamos, desarmando cualquier posibilidad de construir un programa de verdad, realista y, desde luego, por supuesto, mucho más ilusionante y distinto, ¿no? Y que pudiera invertir las tornas, no solo a la hora de que tú gobiernes uno u otro, sino a la hora de que las personas podamos tener unas expectativas diferentes de las que tenemos ahora mismo, que son muy pesimistas. Son muy pesimistas porque yo percibo, a pesar de todo esta ola artificial que se genera con este tipo de actos publicitarios, de convenciones y demás, yo lo que percibo es un descreimiento muy grande en los propios potenciales votantes del centro derecha. Es decir, diciendo, no, bueno, pues, en un momento dado votaremos a estos señores porque si no les votas a estos, pues van a volver a ganar los otros, pero no por nada más. Realmente no estamos ilusionados en absoluto
ni nos creemos nada, ni nos parece nada especialmente ilusionante. Yo dejo esa valoración ahí, pero bueno, ahora luego dame tu opinión, si te parece, José Luis, y luego pasamos a hablar del segundo convidado, ¿no? Que sería Vox. Bueno, está todo relacionado, Javier. Vamos a ver. La expresión de Feijóo es una expresión que se puede considerar desafortunada, pero también se puede entender. Es decir, el Partido Popular está bajo el trauma de que ha perdido las elecciones porque su electorado ha dejado de tener una única opción y ha pasado a tener 3 o 4, incluso en algún momento. Es decir, que o parte de su electorado, ¿no? Es decir, que por una parte primero apareció UPyD, luego apareció Ciudadanos y luego apareció Vox, ¿eh? Por la izquierda había aparecido Podemos más o menos al tiempo. Entonces, claro, sociológicamente hablando, el bloque de centro-derecha es muy similar en tamaño al bloque de la izquierda, ¿no? Las diferencias son mínimas en porcentaje de población, ¿no? Y además este es un fenómeno, yo insisto que es un fenómeno bastante universal, ¿eh? O sea, se da en todas partes. Hay digamos, una mitad de la población que es progresista, por decirlo de alguna manera, y otra mitad que es conservadora, ¿no? Entonces el PP está bajo el trauma de que de repente esa mitad conservadora, aunque le pongas todas las comillas que quieras a ese calificativo, se ha dividido. Y claro, con el sistema electoral que tenemos en España, en donde hay un montón de provincias que dan menos de 5 diputados, pues no hay manera de ganar, ¿no? Tampoco gana la izquierda, pero la izquierda ha descubierto un expediente que no está en manos de la derecha, que es aliarse con las minorías nacionalistas, con catalanes, vascos, galleguistas, con todos los que quieren tener un país todavía más desestructurado que este, ¿no? Entonces, en ese sentido, la preocupación de Feijóo, que no es un político por el que yo tenga especial devoción, se puede entender. Es decir, habría que llegar a una situación en la que el PP pudiera de nuevo ser frontera o sea, que no hubiese un partido más en el centro y a ser posible que no hubiese un partido más en la derecha. En fin, así se las ponían a Fernando VII, ¿no? Eso es lógico que lo deseen, pero eso no es fácil. Lo que no hace el PP es pensar por qué ha pasado eso. Eso es como si de repente, bueno, pues ahora que tenemos un volcán que nos está dando la tabarra muy en serio en La Palma, como si de repente el volcán hubiera aparecido sin que nadie hubiese visto venir ese volcán, ¿no? Claro, el volcán es casi inevitable, ¿no? Pero hay un aspecto que es la previsión. Oye, los geólogos y la gente que sabe de estas cosas ha dicho, nos viene una erupción. Bueno, el PP nunca ha visto venir esa erupción. Y habría que haberlo analizado, ¿no? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué de repente surgen partidos por el centro y por qué de repente surgen partidos por la derecha? Cosa que pasa con Rajoy y con la política de Rajoy, de manera que el PP que quisiese ese ideal de nuestro amigo de Galicia, de Feijóo, pues lo primero que tendría que hacer es decir, oiga, este señor Rajoy lo ha hecho muy mal y lo que hay que hacer es algo distinto. Es una cosa tan simple como esa, pensar a ver qué ha hecho mal, por qué ha pasado eso. Porque claro, es que si no, el mundo político es incomprensible. Es decir, ¿por qué no surgen de repente 125 partidos? ¿Por qué no? Es decir, no hay razón para que haya 125 partidos, pero 3 o casi 4, como llegó a haber en un momento dado, sí. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que desde el punto de vista, digamos, corporativo, el PP se niega a hacer ese análisis. O no lo hace simplemente. A lo mejor no se niega, sino que simplemente lo cae en la cuenta y no lo hace. Y entonces, Pablo Casado es un ejemplo paradigmático de una actitud que consiste en decir, el PP es una cosa grandiosa, que no ha tenido problemas, no ha dado nada, en fin, no ha hecho nada que merezca una desaprobación general, vamos a recuperarlo y vamos de nuevo a hacer la mayoría. Oiga, las cosas no pasan así, sencillamente. O sea, es decir, usted no puede realmente poner en la palestra como un gran gobernante a Rajoy. Si lo hace usted, se está arriesgando a que mucha gente que piense, como hay mucha gente que piensa, que Rajoy fue un desastre para el país y un desastre para el Partido Popular, pues sencillamente no crea en su proyecto, ¿no? Entonces, eso era un poco respecto a lo de Rajoy, ¿no? Y luego la cuestión de fondo es la misma que hablábamos antes, es decir,
si tú no tienes un programa capaz de crear una ilusión conjunta para todo ese espectro, entonces no tienes un programa que te convenga. Es así de simple. Es decir, tú tienes que tratar de tener un proyecto político que una eso, pero no solamente diciéndoles uníos, que si no viene el lobo. Porque claro, la gente ya se ha dado cuenta que el lobo tampoco muerde tanto. O sea, el lobo, pues a lo mejor es más desagradable que un cordero, pero tampoco muerde, o sea, no mata. O sea, viene, está, hace algunas gilipolleces, toca leyes que tocan las narices a los muy conservadores de manera clara, concibe planes absurdos, eleva la deuda pública, pero no más que Rajoy, por cierto, y bueno, pero no, pero claro, si tú te basas únicamente en que viene el lobo, pues al final la gente no se cree de que venga el lobo, y bueno, pues como el lobo viene, pues que venga, pues entonces lo mismo voto a Vox, que voto a Ciudadanos, que voto a quien sea, ¿no? Ahora Ciudadanos parece que está desaparecido. Yo tampoco lo daría por definitivamente cierto, ¿no? Estas cosas hay que verlas, ¿no? Hay que verlas, ¿no? Es decir, que yo creo que en la medida en que de alguna manera se pueda entender que el PP se vuelve muy claramente hacia el tipo de votante que tiene Vox, pues ahí Ciudadanos va a tener otra vez una oportunidad, ¿no? Es complicada, pero yo tampoco tampoco los doy completamente por muertos, entre otras cosas porque supongo que van a tener oportunidades ofrecidas desde el otro lado para tratar de sacar la cabeza, ¿no? Pero bueno, tal como yo lo veo, Javier, que a lo mejor es una manera un poco alambicada o estúpida de verlo, ¿no? El problema es que tú no puedes llamar a la unidad sin motivos y no puedes llamar a la unidad sin comprender y analizar los motivos de la desunión. Es decir, el PP de Aznar era un partido que tenía 10 y pico millones de votos y que efectivamente iban pues, de la frontera del socialismo, digamos, a lo que convencionalmente se llama extrema derecha. Eso ya no lo tienes, porque esa es la primera pregunta que tienes que hacer. Y esa pregunta indicaría unas vías de solución que no pueden reducirse a llamar al voto útil o a decir que viene el lobo. Eso es lo que yo creo, ¿no? No sé si con esto, como es un tema tan complicado y difícil de explicar, por lo menos a mí me lo parece, no sé si he respondido, No, perdón, desde a luego, lo que tú decías, ¿no? la pregunta que tú planteas es la pregunta del millón. Es decir, ¿por qué nos ha pasado esto? Y sigue Claro, sin responderse y sigue dando como rodeos alrededor de esa pregunta, buscando soluciones mágicas. Y bueno, no sé si soluciones mágicas, pero sí desde luego enfoques estratégicos que son bastante más que discutibles, ¿no? Que vayan a servir para eso. Yo no creo que realmente el PP se acerque a Vox. Yo creo que el PP intenta lanzar algún guiño, porque es un juego lógico el de lanzar algún guiño, pero yo creo que el PP está en otra cosa, ¿no? Está en nada de lo... Bueno, ahora quiere rectificar y demostrar que realmente el tema de Cataluña se lo va a tomar más en serio, que va a hacer cosas que, bueno, pues que ya había propuesto Vox y tal, que es uno de los momentos clave en los que yo creo que Vox alcanza cierta notoriedad, es con la crisis separatista, ¿no? Catalana, es el único partido, y hay que reconocerlo, que coge el toro por los cuernos y se planta frente a un desafío en el que, bueno, lo que se pone en entredicho es primero, por supuesto, la unidad territorial, pero sobre todo que llama al pan pan y al vino vino, decir, bueno, pues ¿cómo que no? ¿Cómo que decía Rajoy que no iba a haber referéndum y había un pedazo de referéndum que no se lo salta, y perdón por la expresión impolíticamente muy incorrecta, a un gitano? Pero, y cosas así, ¿no? Es decir, ahí estaba. Eso yo creo que es uno de los elementos que dinamizan el voto hacia Vox, que da la sensación que es el único partido que de verdad tiene, digamos, un enfoque nacional, es decir, una postura nacional, es decir, inamovible e innegociable, ¿no? Es decir, no va a tontear con nadie que ponga en cuestión, digamos, la unidad territorial. Es decir, ahí marca una frontera muy clara que el público percibe en un momento en el que, bueno, pues sí es un momento de alarma, en alarma generalizada. Si hablamos de alarmas sociales, en ese momento sí que la hubo, no como otras veces que dicen que la hay, que no hay ninguna. Ahí sí hubo una alarma social, hubo un estrés muy importante de muchísimas personas que no son ni mucho menos radicales de nada, sino simplemente que les preocupaba muchísimo lo que podía ocurrir de llevarse a cabo una secesión a las bravas, que al final lógicamente no podía ser de ninguna de las maneras, y lo hemos visto porque los líderes independentistas no tienen nada que ver con los antaño, con los líderes de otros tiempos que
que asumían las decisiones, las consecuencias de sus actos con entereza, incluso un pelotón de fusilamiento. Aquí no. Esta gente, en cuanto ve que hay algo que puede poner en riesgo no solo su vida, ya eso por descontado, sino incluso su patrimonio, son auténticos, dicho castizo, auténticos cagaos, ¿no? Pero esa es una de las cuestiones. Ahora, hablando de Vox, la cuestión es que yo creo, y no me voy a equivocar, porque veremos realmente. Esto no se puede decir de forma como si fuera algo inamovible, todo cambia, todo se mueve, pero la idea fundamental para mí es que yo veo un PP que es un partido realmente de corte en buena medida socialdemócrata, es decir, con muchos aspectos socialdemócratas. Yo creo que el PP es un partido más cercano al partido de Angela Merkel, por ejemplo, de lo que es el partido hoy por hoy de Angela Merkel, no lo que era, sino lo que es un partido que ha incorporado a sus agendas pues cuestiones que son básicamente de socialdemocracia de libros, es decir, es una intervención del Estado en todos los asuntos, todas las cuestiones, la idea de que la política y el gobierno puede resolver problemas y que debe estar al quite de cualquier pequeña amenaza y que debe actuar de forma expeditiva en muchos terrenos y estar siempre muy alerta, siempre a los fenómenos de ultraderecha, entre comillas, pero no tanto a los de ultraizquierda, porque los de ultraizquierda parece que se han normalizado y forman parte de la esencia cotidiana, ¿no?, de lo que sucede en Europa, y es algo muy normal, ¿no?, que haya una ultraizquierda que se echa al monte y punto, ¿no? Lo hemos aceptado como algo del juego democrático, no lo contrario, porque lo contrario sí que nos dispara todas las alarmas. Yo creo que, dicho esto, lo que quiero decir es que el PP, a veces yo creo que el PSOE se escora mucho a la izquierda porque también el PP se está desplazando, entonces empuja al PSOE más hacia la radicalidad, que es lo que ha ocurrido en cierta forma también con lo que ha ocurrido en Alemania, salvando las enormes distancias y que son cosas distintas y países muy diferentes. Pero sí ha ocurrido, yo tengo la sensación y creo y tengo la intuición, igual me equivoco y ahora me corregirás, de que hay un espacio ahora mismo en España, en el centro, en la derecha, no voy a decir en el centro, en la derecha, una derecha, digamos, liberal conservadora, por ponerle algún tipo de etiqueta para que nos hagamos una idea de a qué me refiero, que está completamente desocupado por los dos partidos, tanto por el PP como por Vox, porque Vox está, digamos, con unos ejes de comunicación que, bueno, que no voy a discutir, que no tengan su importancia y que no puedan ser defendidos, pero que, sin embargo, no está sabiendo encarnar más allá de la unidad nacional, de lo que es España y tal, que eso sí, pero más allá de eso no está sabiendo conseguir esos discursos o esas propuestas que normalmente suelen dar las victorias en la política, que es defender aquello que una gran mayoría compartiría, aquellas cuestiones que una gran mayoría compartiría. Me llama mucho la atención la renuencia de Vox, por ejemplo, a confrontar cualquier debate económico. Es un tema que tienen, y eso que tienen gente preparada, ¿eh? Yo conozco personalmente gente que tienen con bastantes buenas ideas, pero la tienen en un tercer plano, no en un segundo plano, sino la tienen, digamos, en la despensa, en el cuarto de las escobas. Y no tienen ese discurso porque parece que sería como parecerse un poco al partido de Margaret Thatcher, que en el fondo pues yo creo que hay un gran desprecio por todo aquello que se ha llamado mal neoliberalismo, es mal entendido como el neoliberalismo, que eso daría para otro programa, y que por lo tanto ahí no va a pisar. Y entonces ha quedado un terreno, yo creo que por el que cabe no un elefante, sino un mamut, que ninguno de los dos partidos está peleando, que no los están peleando. Entonces están unos más preocupados por robar votos a Ciudadanos o colindar con el PSOE, por más que lancen algún guiño a los conservadores, que es muy poquita cosa, y los otros están en una serie de ejes de comunicación que, bueno, que yo no voy a discutir, no voy a entrar a discutir si son acertados o no, pero que faltan otros y que si no se incorporan da la sensación de que se conforman con ser un partido de nicho. Bueno, vamos a ver, Javier, yo en esto que dices estoy bastante de acuerdo, pero creo que, vamos a ver cómo lo digo de la manera más suave, ¿no? Para que mi discrepancia no sea
no sea grande, no sea demasiado grande en apariencia, ¿no? Porque creo que en el fondo estoy de acuerdo con lo que dices, pero eso es porque, digamos, tu análisis es un análisis más ideológico y político que realista, ¿eh? Es decir, hay que tener en cuenta que en España la democracia viene de la izquierda y del franquismo. Y tanto la izquierda como el franquismo son estatistas. ¿No? Es decir, el pensamiento liberal estricto en la transición no ha jugado ningún papel, ¿eh? Yo me acuerdo, por ejemplo, en el Congreso de la UCD del año 81, ¿eh? Pues en ese momento estaba Margaret Thatcher recién llegada al poder, ¿no? Pues los gritos más importantes, que más aplausos movieron en aquel congreso, si yo no recuerdo mal, quizá no los más, pero unos que movieron muchos aplausos fueron los gritos de Paco Fernández Ordóñez, que entonces estaba en la UCD, luego se pasó al PSOE, hablando contra las políticas de Thatcher. Es decir, defendiendo posiciones socialdemócratas. El partido UCD, de la que yo fui miembro cuando era un chico mucho más joven que ahora, por supuesto, pues era un partido en el que predominaba la socialdemocracia. Los liberales eran cuatro tipos por ahí sueltos, sin ninguna capacidad de influencia y sin ninguna fuerza orgánica, ¿no? La socialdemocracia, democracia cristiana, que es otra versión de la socialdemocracia, bendecida más o menos por la doctrina social de la Iglesia, que es socialdemócrata en un porcentaje elevadísimo, y luego restos del franquismo, que es una posición autoritaria, tecnocrática, ¿eh? Entonces, eso que es la UCD, en el caso de Fraga, que era la derecha que sale luego, pues no se corrige. Fraga es un estatista de tomo y lomo. O sea, es un tecnócrata estatista. Entonces, quiero decir que en la derecha que realmente hemos tenido en España, el factor liberal ha sido muy pequeño. El único que hizo algo en esa línea y fue muy poco y muy modesto fue Aznar, que sí, que valoraba aspectos de la condición liberal y promovió en FAES la presencia de políticos liberales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego llega Rajoy y lo que hace es echar a los liberales fuera. Bueno, ya Rajoy echó a los liberales y a los conservadores. Ya en Valencia dijo que se vayan todos. Aquí tenemos que estar los que sabemos prietas las filas, los que somos de derecha como debe ser, ¿no? De derechas, conservadores, autoritarios y, bueno, no, franquistas no, porque el franquismo pues, dice la izquierda que es malo, pues no vamos a llevarle la contraria, ¿no? Pero, bueno, entonces quiero decirte que en ese sentido, en España no ha habido nunca un partido ni un espacio político como el que tú reclamas. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, si tú y yo pudiéramos elegir, pondríamos un partido justamente en ese sitio. Pero es que ese sitio no existe políticamente. Es un espacio ideológicamente perfectamente definido, pero políticamente inexistente, en mi opinión, ¿eh? Yo tuve que ver algo con la fundación de Vox. La razón por la que yo estuve en Vox no tiene casi nada que ver con muchas de las tesis que mantiene el Vox de la actualidad. Yo quería crear un partido liberal, en el sentido estricto, es decir, liberal de doctrina económica, de actitud antiestatista, de corrección de los excesos del autoritarismo administrativo y burocrático, de énfasis muy potente en la iniciativa privada, en la crear una sociedad más abierta, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no triunfó. O sea, enseguida esa pequeña semilla liberal fue barrida, primero porque no conseguimos sacar un mínimo escaño en las europeas, nos quedamos a muy poco y no hubo ninguna manera de implantar esa manera de pensar en una sede institucional, y luego porque lo que se quedó en Vox pues se agarró al tema de la unidad nacional, que es un tema muy interesante y que yo comparto, pero no es un tema liberal precisamente, es otra cosa, es un tipo de sentimiento nacionalista español con el que yo estoy de cabo a rabo, pero no tiene nada que ver con una política liberal, ¿eh? Entonces, tú dices que hay un espacio, digamos, entre que hay, pues sí, ideológicamente estoy totalmente de acuerdo contigo, pero políticamente eso es un milagro, eso tiene muy pocas posibilidades de prosperar, ¿eh? Eso podría prosperar si el PP dejase de ser el partido que es, y lo voy a decir con dos líneas de análisis, ¿no? Una, es un partido que no es un partido de abajo arriba, sino absolutamente de arriba abajo. Es decir, no es un partido que recoja lo que la gente piensa y escuche y elabore y por tanto sea capaz de aglutinar
pensamientos que tienen una base social y una base cultural y una base profesional, ideológica, seria, sino que es nada. Ahora mismo cuando Casado habló de que había escuchado a la sociedad civil, bueno, es que esta es una frase que es ganas de hablar, se ha reunido en unos momentos, yo he sido uno de los reunidos, ¿no? Y bueno, he hablado allí 10 minutos, pero que es que eso no es escuchar a la sociedad civil, o sea, no es tener o sea, no es tener realmente un partido dispuesto a aprender de lo que la gente piensa, siente y quiere, ¿no? Y en segundo lugar, además, el Partido Popular, y en eso el otro día Alejo Vidal Cuadras, que fue invitado a la convención del Partido Popular, precisamente en tanto que antiguo presidente de Vox, y como una muestra de una capacidad de ampliar el partido, de recuperar la unidad de centro-derecha, pues habló con mucha claridad de la España de las autonomías, diciendo que era un espanto, que había un espanto, pero claro, el Partido Popular decir que el Estado de las autonomías es un espanto es una herejía máxima, es una herejía máxima, la escucharon, porque, entonces, pero es que ahora mismo el Partido Popular es una confederación de partidos, es decir, el señor Feijóo y el señor de Andalucía y tal, no tienen nada que ver, pueden promover políticas completamente distintas, no solo distintas de hecho porque las regiones tienen de hecho problemas distintos, sino distintas desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político. Entonces, una de las razones por las cuales el señor Casado, en mi opinión, se ha preocupado de lo que pasa en Madrid es porque si el presidente nacional no tiene por lo menos el control de lo que pasa en Madrid, se queda sin nada. Porque si Madrid se convierte en otra isleta o en otro islote de ese piélago que es el Partido Popular, pues el presidente nacional no pinta nada. Entonces, las dos cosas, el hecho de que el partido no sea un partido poroso, que no tenga una base democrática seria y fuerte, una base de análisis, de estudio, de participación, ¿no? Y de debate en su interior. Y el hecho de que se haya convertido en un partido dividido internamente por las autonomías, pues le colocan en una situación muy complicada para recuperar ese espacio que tú, desde un punto de vista ideológico, anhelas de verdad. Voy a ser más claro. Si, por ejemplo, en un momento dado se diese la alternativa de, imaginemos que Casado fracasa en las próximas elecciones, Dios no lo quiera, ¿verdad?, y que hay una crisis de liderazgo en el Partido Popular y que quiere salir Ayuso. Bueno, pues Ayuso, que es una persona que ha dado muestras de tener una política pues más atractiva, más valiente, más abierta, en fin. Bueno, con la dificultad que iba a tropezar es que es la líder de Madrid, pero no la líder de Castilla-La Mancha, ni de Murcia, ni de Asturias, ni de Cantabria, ni de Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, pues sería una más entre otras, ¿no? Entonces, el Partido Popular tiene esos dos problemas que no son pequeños, y claro, ojalá, a pesar de todo, consiga desbancar a esta alianza que en su momento se llamó Frankenstein y que ya estamos acostumbrados a tratarla como una alianza un poco peculiar, pero en fin, normalita, ya está normalizado el que nos digan, no, Bildu parece que va a apoyar los presupuestos, ¿no? Sí, Esquerra Republicana que no recibe al jefe del Estado cuando va a Cataluña, al rey de España, pues es una pieza fundamental para los presupuestos. Claro, esto es tan absolutamente anormal en cualquier país normal, pero nos hemos acostumbrado, porque la gente se acostumbra a todo. O sea, la gente se acostumbra a todo, se acostumbra a la guerra. O sea, la gente vive en la guerra cuando están bombardeando y hay un desastre y no hay agua y no hay comida y tal. La gente sigue viviendo, hace su vida. Bueno, nosotros nos hemos acostumbrado a una situación en España que es de hecho profundamente anormal y por tanto sí, es verdad que sería mejor que hubiese un cambio. Pero claro, ese cambio, si no lo va a haber o si por lo que sea no sale adelante, será fundamentalmente porque el Partido Popular no ha corregido sus errores. No ha tenido valor para corregir sus errores. ¿Por qué? Probablemente a lo mejor ya ni puede hacerlo. O sea, tiene tales hipotecas internas y de equilibrios de poder que no puede hacerlo. Y sobre todo porque, de alguna manera, los líderes actuales cultivan esa ensoñación de que el Partido Popular es una gran cosa y de que por la fuerza de los hechos recuperará la grandeza perdida, ¿no? Bueno, ya veremos, ojalá sea así. Yo, desde luego, prefiero vivir en una España en que gobierne un presidente del Partido Popular que en una España gobernada por Sánchez. Pero, francamente, tengo mis dudas de que eso esté hoy por hoy en el camino de suceder, ¿no?
Lo único que ya para ir terminando, porque ya estamos en 50 minutos, yo no creo que sea solamente una cuestión, que sí lo es, una cuestión ideológica lo que yo planteo, ese juego que yo planteo. Yo creo que eso se puede explicar, es decir, no es una cuestión de vender ideología, sino de explicar por la vía de los hechos y la vía de los ejemplos. Por ejemplo, hablando de ejemplos, me voy a referir a la crisis ahora mismo del precio de la factura de la energética. Es decir, entrar en un debate de que eso se puede revertir con 4 o 5 medidas que adopte un gobierno, pues engañar al público. Entre otras cosas porque es una cuestión que al margen de todas las ineficiencias y todo el desastroso sistema que tenemos montado aquí en España para lo que es la subasta y los tramos que no dependen de la subasta, sino que dependen simplemente de la acción del Estado y de los impuestos y las renovables y de los derechos de emisión, es un problema que nos viene también, que está también fuera. Es decir, que es un problema de una planificación completamente a la vista está, estúpida, mal enfocada y que nos está generando unos problemas de 3 pares de narices. Bueno, esto se puede traducir, ¿no? Esto no es defender una ideología liberal, así, porque sí, porque es muy bonita, porque tiene principios que nos agradan. No. Sino no es ideología solamente, son ideas. Es decir, son ideas que tienen una aplicación práctica y que el público podría entender perfectamente y que de hecho, inconscientemente, sin saber cómo se llamaría, lo están reclamando. Lo está reclamando, ¿no? Lo estamos reclamando. Lo estamos viendo en todo tipo de, por ejemplo, el tema de las pensiones, el espinosísimo tema de las pensiones. Es decir, la gente está diciendo, bueno, ¿cómo puede ser que ahora me vaya a jubilar yo y vaya a percibir un 30%, un 40% menos de lo que en principio estaba previsto, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha reajustado de forma automática, tantos somos, tantos contribuyentes hay, tantos se van a jubilar, se divide y esto es lo que hay, ¿no? El índice de sostenibilidad, que suena muy bonito porque es una auténtica faena, ¿no? Entonces, pero la gente puede entender, decir, bueno, pues es que el sistema, es decir, el espacio que hay ahí, que hay un montón de personas preocupadísimas con determinados temas, es tan sencillo como tener el valor de decir, no, mire, esto ocurre porque las pensiones están en manos de los políticos. Es decir, están en manos del Estado. Y los políticos la quieren porque utilizan las elecciones, las pensiones como una bolsa de voto cautivo con la que juegan electoralmente. Yo voy a subirle 2%, no, yo le voy a subir más. No, yo nunca haré que bajen las pensiones, yo prometo que tal. Y luego vamos acumulando problemas con un sistema que no funciona, que nadie quiere tocar porque creen que va a tener un coste político inaceptable y entonces es la patada adelante y el que venga detrás que arree. Entonces, ese es el espacio que nadie toca. ¿Quién está hablando de verdad de una reforma del sistema de pensiones que estaría dentro de ese terreno que yo te digo, que nadie toca? ¿Quién está hablando realmente de la... Javier, sí, me estás... ¿Quién estaría hablando? Pero te quiero decir que las personas están detectando que esos problemas, tal como se han venido abordando, no van a tener solución. No se resuelven porque no se quieren resolver. Y desde los extremos en los que cada uno se coloca dentro de los terrenos, uno dentro de la socialdemocracia en la que el Estado, el bienestar y no sé qué, el Estado de las autonomías es intocable, es incriticable. Y los otros en una serie de una guerra cultural y incluso de montar un sindicato de partido, pues tampoco están atendiendo y sin embargo la población está muy preocupada por todo este tipo de cuestiones que cada vez se agravan más y otras más que no son solo esas. Es que hay un montón de problemas que están en ese terreno en el que nadie quiere pisar. Nadie quiere pisar y la izquierda lo plantea como algo dogmático, como una cosa que desde luego cualquier aproximación a intentar cambiar algo es un ataque contra no sé, contra el estado de bienestar y contra el progresismo y contra, no sé, contra el bien, ¿no? Entonces, yo no creo que sea solamente una cuestión de que yo soy liberal, no, por Dios, no vamos a hablar de etiquetas, pero sí es una cuestión de que en ese terreno no se está jugando el partido y ahí hay una cantidad de cosas a discutir. Eso es lo que te digo, que la política española tiene, o sea, España no es Francia, ni es Suiza, ni es Alemania, ni es Inglaterra, o sea, España es España. Y en España esos asuntos no se discuten desde nunca. ¿Por qué? Pues porque somos herederos de una tradición autoritaria y estatista.
y las fuerzas políticas están troqueladas de esa manera y punto. Entonces, ¿que sería deseable que eso cambiase? Bueno, yo me apunto, vamos, de hecho me he apuntado todas las veces que he podido y me volveré a apuntar. Pero es muy difícil, eso no sale porque, en primer lugar, necesitaría una clarificación de carácter intelectual y político que no se produce. O sea, no se da ni en la prensa, ni en las instituciones académicas, no se da en ninguna parte. Ese es el nowhere, ¿no? Es decir, no existe ese espacio, políticamente hablando. Y si tú le dices a Casado que se preocupe de eso, te toma por un chalao, pero vamos, o sea, de los... un caso peligroso. Ni siquiera yo, que tengo ya fama de chalado, me atrevería a propugnar una cosa de ese estilo, ¿no? Lo cual no quiere decir que yo no esté profundamente de acuerdo con eso, porque es que la única manera de romper el equilibrio casi natural, con todas las comillas que quieras de la palabra, entre el lado izquierdo y el lado derecho de los votantes y de los electores en España y en Europa, sería empezar a explicar este tipo de cosas a la gente, que la gente comprendiera hasta qué punto el Estado que estamos creando, ese Estado que se defiende como siendo el Estado de bienestar, el Estado que protege a los débiles, el Estado que promueve la justicia, se está convirtiendo, de hecho, en un obstáculo para el progreso económico, para el progreso moral y, por supuesto, para la libertad. Pero eso, que a mí me parece certísimo en el terreno de las ideas, no tiene espacio político de ningún tipo. No se le da tampoco, José Luis, porque nadie quiere tocarlo. Pero no se le da porque, oye, la gente mira las encuestas, ¿entiendes? Es decir, los políticos están... O sea, la política es el chiste de los vascos. ¿A qué estamos? ¿A roles o a setas? Los políticos están a setas. Y tú les llevas un roles y te dicen, a ver, puñetas. Yo no quiero roles, estoy a setas. O sea, juegan a lo que juegan. Entonces, desde el momento en que oye, hay partidos, de hecho, que defienden ese tipo de cosas. En España hay un pelín, me parece, que no estaría muy lejos de defender este tipo de cosas. Ya me dirás qué éxito tiene. O sea, absolutamente ninguno. O sea, es absolutamente irrelevante. Yo lo digo esto con dolor, porque me gustaría que no fuera así, porque yo soy convencidamente un liberal y un partidario de que la política debe definirse en estos momentos precisos como un intento sistemático de desmantelar el Estado que tenemos, para reducirlo a un Estado eficaz, razonable y justo, y para recuperar libertades cívicas y capacidad de iniciativa social. Ahora, esto, bueno, pues yo, como sabes, lo he escrito en mi libro, que espero que se publique pronto, y bueno, a lo mejor convenzo a alguna gente de este asunto, pero esto políticamente es un mensaje que no funciona. Ya te digo, yo en Vox estábamos Alejo Vidal Cuadras, Ignacio Camuñas y yo, y algunos más, que éramos liberales y que lo seguimos siendo, y metimos ese tipo de cosas ahí. Chirriaba más o menos con el resto de compañeros que teníamos, pero ahí se quedaron. ¿El Vox actual las está actualizando? No, en absoluto. Porque no es un partido que efectivamente no quiere hablar de estas cosas, porque considera con buen tino que son impopulares y escoge, como tiene ganas de crecer y de llegar arriba y de decir la política, se convierte, deja de ser un servicio al país y se convierte en un servicio a la causa. O sea, la política no se gana para hacer algo, sino que se gana para ganar. Y entonces, para ganar, se coge pues todo lo que pilla uno, ¿no? Y si hay que, incluso si hay que estar a roles, está a roles, excepcionalmente, ¿no? Se cogen, se van, es un poco la historia de los partidos que los americanos llaman cochal, ¿no? Es decir, los que lo cogen todo, ¿eh? Todo sirve para el convento, ¿eh? Al final es una sopa indigerible, y nadie sabe por dónde va a salir el gobierno, ¿no? Esa es un poco la situación, ¿no? ¿Qué sí sabemos? Hombre, ¿qué sí sabemos? Que, hombre, pues que lógicamente un gobierno presidido por Pablo Casado sería menos intervencionista que un gobierno de Sánchez, sería más partidario de restaurar de alguna manera una igualdad y una unidad nacional que está seriamente amenazada por muchos sitios, ¿no? Sería más partidario de que los padres pudiesen tomar más medidas en relación con la educación de sus hijos sin que tenga que venir el ministro de Educación a decir cómo deben mear, ¿no? Bueno, y también sería un alivio. Hay que reconocer, José Luis, que ahí pues sí tiene un papel Vox, porque sería como el guarda, es decir, el vigilante, ¿no? Porque a veces, bueno, no sé, te has dado cuenta del empeño que había, yo creo que era
Ana Pastor, ¿no? La que está empeñadísima con la ley de pandemias y cosas así, ¿no? Es decir, cosas que de repente tiene que venir alguien que te vigile, Bueno, es que al Ana que Pastor es un necesites, al que ejemplo. necesites para gobernar y te diga, no, por aquí no vamos a pasar. Ana Pastor es un ejemplo paradigmático de socialdemócrata de libro, claro. Es decir, es una persona que realmente cree que sin que ella sea ministra, el país está realmente en un peligro grave, ¿no? O sea, es una socialdemocracia de sí misma, ¿no? ¿Entiendes? Sí, Entonces, bueno, pero socialdemocracia, no liberal, ¿no? Podría haber un ministro que creyera que sin él el país estaba en riesgo, pero hiciese políticas liberales, no, políticas socialdemócratas, ¿no? Entonces, bueno, sí, todo el mundo tiene un papel que jugar, ¿no? Y bueno, pues quizás sea que hay que ir poco a poco hacia eso, no lo sé. A mí a mí lo que me me preocupa, parece que José no Luis, es... es que tal como están las cosas, ahí, por ejemplo, ponen como ejemplo cómo el Partido Socialdemócrata Alemán, ya terminamos con esto, y la CDU, el partido supuestamente, bueno, es que no sé si conservador, yo creo que en realidad es un partido demócrata cristiano, ¿no? Y hicieron la gran coalición aquella, ¿no? Entonces, y eso sirvió para que Alemania mantuviera un rumbo más o menos tal. Pero bueno, al final sí es verdad que ha tenido consecuencias negativas para Alemania porque les ha dejado una serie de hipotecas, entre ellos, por ejemplo, como no podía ser de otra manera, una planificación energética completamente suicida, que les deja en manos de los peores proveedores posibles, a merced de los peores proveedores posibles y con una insuficiencia muy grave de suministro, ¿no? propio, y otras cuestiones también, y otras muchas, ¿no? Pero bueno, esa es la más significativa. Y que esto se podría traducir aquí, se podría trasladar aquí en España, algo que algunos desean, en el que, pues, en un momento dado, en lugar de pactar con nacionalistas y con toda esa caterva, pues hubiera una coalición, en un momento dado, de apoyos entre el PSOE y el PP. A mí, yo creo que esa idea que algunos esbozan, sobre el papel, pues oye, bueno, poder discutirla, puedes estar a favor o en contra. Yo creo que trasladar esa, si ya ha sido perjudicial eso en Alemania en algunos aspectos muy significativos, que es un país, yo creo que en ese sentido un poco más serio que el nuestro, no mucho, pero un poco más. En España, pensar que estos dos partidos que tenemos, como el PP y el PSOE, puedan gobernar en coalición o, no sé si en coalición, sino más o menos de mutuo acuerdo en las cuestiones, llegando a acuerdos constantemente, yo creo que sería lo peor que le podría pasar a este país. Porque yo creo que lo que se dedicarían ambos partidos es al reparto de cromos y a taparse las vergüenzas unos a otros. Porque yo creo que en España el bipartidismo, hombre, no ha sido lo peor de lo peor, pero desde luego, tal como se ha acabado concibiendo lo que era la transición o lo que debería haber sido, y tal cual lo han interpretado al final unos y otros, yo creo que a la vista está de que más vale que encima no se alíen, porque si se alíen estamos perdidos. Es decir, a ver quién nos representa, a ver quién nos va a representar si estos señores se reparten el poder a pachas. Yo lo dejo ahí. Bueno, sí, vamos, yo creo que eso que dices tú es probable, pero a mí me parece que quienes han defendido en alguna ocasión en España una especie de gran coalición se han fijado en un aspecto indiscutiblemente positivo que eso tiene, ¿no? Que es el de que un país no es una realidad, una nación no es una realidad que esté llamada a la guerra continua, a la guerra interna. Eso es un disparate. Entonces, bueno, ponerse de acuerdo en una serie de cuestiones esenciales para lo que clásicamente se llama el bien común. Que eso se haya hecho mal, bueno, eso es otra cuestión, pero el principio a mí me parece sano. Es decir, a mí, francamente, o sea, que tengamos hoy el problema que tenemos con Cataluña, que es un problema de un nacionalismo irredento, que yo creo que está en retroceso, y con apoyos sociales menores que los que tenía hace 2, 3 años, ¿no? Pero que sigue siendo un problema grave, que desprestigia a España, que nos mete en unos líos jurídicos monumentales, que nos deja en ridículo a nuestros jueces, que hace cosas verdaderamente exóticas, ¿no? Y que renuevan en muchos extranjeros la idea de que España es una especie de país franquista, autoritario y tal. Bueno, pues eso se habría arreglado sencillamente con pactos entre los dos grandes partidos para no ceder sistemáticamente al poder de los nacionalistas. Entonces, eso ha sido un grave atentado al bien común en España, que lo ha hecho tanto la derecha como la izquierda. Entonces, en ese sentido, claro, cuando la gente pide que se unan, pues lo que pide es que hay ciertas políticas que no pueden ser tampoco infinitamente diversas y que sería bueno que nos Pero bueno, pusiésemos de eso es más o acuerdo. menos Y ya a está. lo que tú te refieres, más o menos es lo que hasta no hace mucho, y todavía en algunas cosas sigue,
en Estados Unidos funcionaba sin tener que estar gobernando en coalición, que para Claro, cuestiones fundamentales había unos acuerdos porque claro, no podía ser de otra manera, pero yo no me refería claro. a eso, que me parece, yo no hablo de confrontación, por Dios, ya bastante tenemos. No, no, me refiero a un gobierno de coalición, es decir, o sea, tal cual, es la expresión, gobierno de coalición. Yo No, no yo creo creo que que es haga un, falta, ni creo que fuera bueno. En España no funcionaría, eso sería En posiblemente el eso, por fin. cierto, en eso, por cierto, estás de acuerdo con Pablo Casado. Pablo Casado dijo el otro día muy claramente que él creía que eso sería lo peor de lo peor, ¿no? Bueno, ya veremos, ya Eh, veremos. quiero decirte, te lo digo con cierta ironía. No, no, pero no, no, oye, si no me importa estar de acuerdo, o él está de acuerdo conmigo, me parece bien. No, yo lo que quiero decir es que efectivamente a lo mejor un gobierno de coalición que es una figura inadecuada para eso, pero sí pactos de Estado. Es decir, es un espectáculo que no nos podamos poner de acuerdo en cómo se eligen los magistrados que gobiernan el Poder Judicial, ¿no? Por O en cómo se ejemplo. renuevan los magistrados constitucionales, ¿no? Eso a cualquiera que se le cuente, pues es muestra de que estamos en un país que está al borde del fracaso como una democracia medianamente razonable, ¿no? Es decir, en que privan más las tensiones partidistas que el interés común. Se dibujen como se dibujen, siempre habrá una tensión entre un interés común, que a veces es difícil de precisar, y los intereses particulares de los partidos. Entonces, pedir a los partidos que sepan ponerse de acuerdo en una serie de cuestiones fundamentales, pues chicos, no me parece nada raro, ¿no? No, Ojalá pudieran hacerlo. ojalá, ¿Eh? política Eso no es un exterior. gobierno de coalición, pero es una capacidad de pacto que impediría, por ejemplo, que existiese un gobierno como el que ahora tenemos, Sí, claro. ¿eh? En donde están los comunistas en el gobierno, porque así son y así se llaman y así se deben llamar. Bueno, pero si ¿Eh? puedes llegar a un acuerdo de decir, tú gobiernas y para estas cuestiones Claro, a eso puntuales me te vamos refiero, a exacto. No, apoyar. no es necesario un gobierno de coalición. Basta pactos de Estado que permitieran, por ejemplo, gobernar una cosa sanísima que ya en España existe y que es buena, que es que el primero que va a ver al rey para ver si forma gobierno es la mayoría minoritaria, ¿no? O sea, el rey no escoge, ¿no? Ni el Parlamento escoge a otro que el que tiene más votos. Bueno, pues sobre esa base, que las grandes fuerzas nacionales hicieran pactos para impedir que el Partido Socialista por gusto o por necesidad, se haya visto en brazos de los partidos extremistas con los que está ahora mismo gobernando, ¿no? Pues muy bien, pues yo creo que lo dejamos aquí, que nos hemos ido un poco de hora, pero yo creo que es bastante, a mí me parece bastante interesante todos los temas que han ido saliendo. Yo espero que a nuestros seguidores que sean capaces de salir de la política del zasca, ¿no? Esa política de arrearse, y que quieran reflexionar un poco más sobre lo que nos puede esperar, lo que deberíamos esperar, o lo que podemos exigir y deberíamos exigir, pues igual les supone un poquito más de ayuda, ¿no? Las ayuda más que pues, leer ahora mismo pues, cualquier titular en los que sale como brutal contestación de fulano a mengano, ¿no? Ese tipo en lo que ha venido a caer un poquito la política, ¿no? Ese toma y daca pura, que no Bueno, nos sirve absolutamente de nada. se practica una política inadecuada, ineducada, una política grosera, una política escasamente amable y una política muy peligrosa, porque es una política que en lugar de pacificar un país y una sociedad, pues puede contribuir a que las cosas vayan peor, ¿no? Y No, por ejemplo, eso es aparte, es una cuestión de educación, vamos. hoy, ¿Eh? en el día que grabamos este programa, sin ir más lejos, bueno, ya ha sucedido varias veces, pero hoy la ministra de Igualdad pues le ha contestado a un periodista diciendo, le ha hecho una pregunta a un periodista, que podría ser una pregunta más o menos dura, pero es una pregunta que tampoco te están insultando, y le ha contestado directamente que no le va a responder porque él ya no habla, no responde a los altavoces de los fascistas. Eso, una ministra de un gobierno que en cualquier país medianamente decente, el jefe de gabinete, en este caso el presidente, llamaría a consultas inmediatamente y posiblemente la retiraría del gobierno. Simplemente por ese tipo de contestación. Aquí se ha normalizado. Aquí es normal que el propio ministro o un ministro o ministra o lo que fuere se comporte como un auténtico kinky en público, y no solo con una persona normal, sino con un periodista que te podrá caer mejor o peor. Y eso nos parece normal. Bueno, pues yo dejo ahí esa anécdota, que me parece algo más que una anécdota, sino un signo de los tiempos, de cómo se entiende hoy en día la política y desde luego el uso del poder.
Pues muchísimas gracias, José Luis, por tu sabia colaboración como siempre, deseando que saques ya el libro y a ver si lo podemos debatir y hablar de él en un programa o en varios. No sé cómo vas. Bueno, yo espero que, por lo que me ha dicho la editorial, espero que pueda salir. No creo que salga a final de año, porque las editoriales huyen de que el libro salga en los últimos meses, sino pues en enero, en febrero del año que viene, ¿no? Enero es el Espero, mejor, vamos a ver. a partir del 15 de enero la mejor fecha según todos los datos que yo dispongo. Se lo dices a tu editorial. Bueno, me No, imagino que lo espero que sabrá. lo sepan. Lo sabrán, claro que sí. Por si acaso. Muy bien, Muchas Javier. gracias, Y por José Luis. cierto, ¿qué tal va el tuyo? ¿Tan buena andadura como la anterior? ¿Cómo ha ido Vindicación? Ha arrancado con bastante fuerza y eso que, como era de prever, como el otro funciona muy bien y es editorial, es edición independiente, este si pueden todavía lo van a silenciar más, no sé por qué puñetas, pero bueno, va bastante bien, estoy bastante contento y todavía le queda mucho recorrido y bueno, pues oye, pues ya sabes que lo que hay que intentar es romper aquello de que si quieres que algo no se sepa, escríbelo en un libro. Yo creo que se escriben libros para que se lean. Y como tú bien sabes, que ya llevas unos cuantos, pues se hace un esfuerzo sobre todo pensando no en si decir cosas interesantes, sino en intentar que leerlos no resulte penoso. Y con eso nos basta. Hasta ahí podemos leer. Gracias, José Luis. Bueno, ojalá, ojalá. Pero es evidente que no tenemos una prensa libre mínimamente, ¿no? Es decir, este veto a cosas que no son de la propia cuerda es completamente absurdo e No, inaudito. ya, mira, por ejemplo, hay varios libros que han salido referenciados en un medio muy conocido, no voy a decir el nombre, que sí le gusta mucho hablar de determinados libros y de cosas, y por ejemplo han sacado ya 3 a la palestra que en número de ventas están muy por detrás de, por ejemplo, el primero que saqué yo. Es decir, que es un libro que además igual no es un libro friki, que es un libro que, bueno, que he recibido correos hasta de profesores de ciencias políticas de Tokio, en la Universidad de Tokio, ¿no? Interesándose por algunas partes, algunas cosas, incluso intercambiando algunas cosas que yo tampoco conocía y que le agradezco a las personas que saben que me trasladen, ¿no? Pero bueno, si no estás de la mano de una editorial que está dentro de ese quid pro quo de los favores del mundo editorial, de la prensa y demás, pues ya sabes que normalmente te van a castigar y te van a tratar un poquito mal. Pero bueno, siempre hay que deberse al público, que es el que nos pone y nos quita, y gracias a él seguimos aquí. Gracias, José Muy Luis, de bien. nuevo. Gracias a ti, Javier. Bueno, y como Hasta les la próxima. digo, gracias. Y como les digo siempre a ustedes o a vosotros, si sois más jóvenes, gusta que os tutee, pues muchísimas gracias, que tengáis una semana lo mejor posible y gracias por estar ahí.